Hola a todos, bienvenidos al canal. El vídeo de hoy responde a la inquietud que me dejó una suscriptora en un vídeo anterior. Su nombre es Ardilla Golosa. No sé por qué se puso ese nick, pero es Ardilla Golosa. Bueno, Ardilla Golosa me decía que hiciera un vídeo sobre cómo memorizar palabras. Entonces le he estado dando vuelta al asunto en cómo poder hacer un vídeo sobre eso o cómo recomendarle un método para memorizar palabras. El asunto es que nosotros, como hablantes españoles, hablantes del idioma español, ocupamos muy pocas palabras del idioma español. En general, el diccionario de la Real Academia Española tiene alrededor de 88.000 palabras. 88.000 palabras. Y una persona común y media, como nosotros, ocupa en su vocabulario normal alrededor de 300 palabras. 300 de 88.000. Muy, pero muy pocas. Entonces, si nos comparamos con una persona culta y que está informada, generalmente ellos usan alrededor de 500 palabras del idioma español. Un escritor o un periodista, que son personas que escriben mucho y que conocen muchas más palabras, ocupan alrededor de 3.000. Si nos ponemos en un caso extremo, el escritor Miguel de Cervantes ocupó alrededor de 8.000 palabras diferentes en Don Quijote de la Mancha. Entonces yo me preguntaba, si Cervantes ocupó tantas palabras, si podemos encontrar tantas palabras nuevas en el Quijote de Cervantes, entonces sería una muy buena idea leer el Quijote para poder ir aprendiendo palabras nuevas. Pero el asunto es que el Quijote es un libro que tiene muchas palabras antiguas, de un castellano, de un español que ya no se usa casi. Entonces es como súper volver a algo que no nos va a servir mucho. Entonces estaba pensando en un escritor más contemporáneo de los que yo he estado leyendo y llegué a la conclusión, bueno, según mi experiencia, lo que he leído, de que donde más palabras, más vocabulario he encontrado, más riqueza en vocabulario, es justamente en Jorge Luis Borges. Muchas veces la gente al leer a Borges siente que le cuesta leerlo, y uno de los factores por los que cuesta leer a Borges es porque utiliza palabras que no utilizamos a diario en nuestro vocabulario, que para él son normales, absolutamente normales. ¿Por qué? Porque él era un profesor universitario de lengua inglesa, porque él era un escritor y un lector asiduo de libros muy extraños. Entonces él conocía una infinidad de palabras impresionantes y las aplicaba con una naturalidad sorprendente en sus textos. Entonces cuando yo leía a Borges, constantemente aparecían palabras a cada instante, a veces en un mismo párrafo o en páginas diferentes, pero en sus cuentos siempre van apareciendo palabras nuevas. Entonces yo me preguntaba cómo esto puede ayudar. Normalmente cuando nosotros memorizamos palabras, nos vamos a una lista y empezamos, ya, esta palabra significa tal cosa, este es su significado, así se pronuncia, ok. Pero eso no nos ayuda mucho a que se quede en nuestra cabeza y que después la podamos incorporar en nuestro vocabulario. Pero si esas palabras extrañas ya están insertadas en un texto, es decir, que ya las insertaron en una frase y le han dado sentido, y no solamente en una frase, sino que en un texto que después compone una obra más grande como un cuento, eso ayuda mucho a que la palabra se quede en nuestra cabeza. Por ejemplo, a mí se me han quedado muchas palabras que utiliza Borges. Me gusta mucho, por ejemplo, la palabra inextricable, que Borges la usa mucho, o también baladí. Baladí es una palabra que Borges también ocupa demasiado. Ascético, también, como ejemplos. Entonces, es ideal quizá leer un poco más seguido a Borges si queremos enriquecer nuestro vocabulario. Si nos ponemos a ver los libros de Borges, él solamente escribía cuentos, entonces todas sus ediciones son de cuentos. Por lo tanto, tampoco se requiere tanto tiempo para leer a Borges. Puedes dedicarle una semana a un cuento, un mes a un cuento, sin problemas, y poco a poco vas a ir incorporando palabras nuevas a tu vocabulario. Bueno, vamos a hacer, como estamos hablando de vocabulario y de palabras, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a... Bueno, abrí el libro en uno... Bueno, recomiendo Ficciones, es tremendo. Yo creo que es el mejor libro de Borges. Ojo, Ficciones.
Voy a sacar algunas frases de el libro de cuentos La Biblioteca de Babel y vamos a ver cómo encontramos algunas palabras extrañas, pero que son de nuestro español y que nosotros no utilizamos a diario, pero Borges sí. Esto es de La Biblioteca de Babel. En este texto Borges dice: durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora. ¿Se dieron cuenta? Asaz. ¿Conocen esa palabra? Bueno, yo no. ¿Qué significa asaz? Asaz significa bastante, harto. Es un adverbio de cantidad según la RAE. Entonces, cuando Borges dice los primeros bibliotecarios usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora, podría decirse como usaban un lenguaje bastante diferente del que hablamos ahora. Asaz, bastante, harto. ¿Se fijan? En otro fragmento del cuento La Torre de Babel, tenemos otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles, invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, hojeaban con fastidio un volumen y condenaban anaqueles enteros. A su furor higiénico, ascético, se debe la insensata predicción de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros que su frenesí destruyó, negligen dos hechos notorios. Si se fijan, aquí, negligen no la voy a definir porque negligen viene de negligencia, y eso yo creo que todos lo conocemos. Si se fijan acá, dice higiénico, que la incorpora en el texto, también todos sabemos lo que dice, pero aquí dice ascético. A su furor higiénico, ascético. Ascético es sobrio o muy austero, es un adjetivo. En ese caso está diciendo que es un furor sobrio. ¿Se fijan? Su nombre es execrado. Esa palabra tampoco la conozco. Execrado. ¿Qué significa? Según la RAE, execrado viene de execrar, que significa vituperiar o reprobar. Severamente es un verbo transitivo según la RAE. Entonces, si es vituperiar o reprobar severamente, execrado significaría su nombre es vituperiado, execrado, o su nombre es reprobado severamente. ¿Se fijan? Execrado, otra palabra extraña. Acá tenemos otra más. Si se fijan acá, dice: afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable, y aún la humilde y pura coherencia, es una casi milagrosa excepción. Hablan, lo sé, de la biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros. Corren el incesante albur. Albur. Albur según la RAE, contingencia, azar o casualidad. Entonces Borges dice de la biblioteca febril cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros. En este caso es incesante azar de cambiarse en otros. No utilizó la palabra azar y prefirió albur porque ya había dicho azarosos y no quiso repetirla porque hubiera sido como una redundancia, ¿se fijan? Y él utilizó su conocimiento en vocabulario. Otra palabra que apareció en uno de los textos que más me gustan de la Biblioteca de Babel, de hecho se los voy a leer desde el inicio porque este texto, esta frase es muy buena. Borges dice: la escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Bueno, esa frase no tiene nada extraño, ninguna palabra, aunque nos afantasma, bueno, puede ser, pero todos entendemos esa palabra. Sigue así: yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros. Se prosternan ante los libros. Según la RAE, prosternan viene de prosternarse, es decir, arrodillarse, inclinarse por respeto. Según la RAE es un verbo pronominal. Entonces,
Cuando habla de prosternarse, habla de una inclinación ante los libros, una inclinación con respeto ante los libros. Entonces Borges dice: yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Es decir, reverencian los libros, se arrodillan ante ellos, se inclinan ante ellos, aunque no comprenden su significado. Un fragmento genial de la Biblioteca de Babel que está en la compilación de cuentos de Borges de ficciones. Así que esto fue un ejemplo para que vean cómo podemos encontrar palabras muy extrañas que no conocemos, pero que se utilizan en nuestro español, que pertenecen a nuestro idioma y que las podemos encontrar fácilmente en el vocabulario que utilizó Borges y que está a lo largo de toda su obra. O sea, pueden leer el Aleph, en el Aleph van a encontrar, en el libro de Arena también van a encontrar, en el informe de Brody también van a encontrar palabras, aunque yo creo que un poco menos. Borges fue mucho más simple en este libro. Pero a lo largo de su obra, en su poesía también van a encontrar palabras bien interesantes. Así que los invito a leer a Borges, a todo aquel que quiera expandir o ampliar su vocabulario. Quiero que me digan si les ha gustado este vídeo, si a lo mejor les interesa que sigamos indagando en Borges, sigamos buscando palabras, sigamos descifrándolas, sigamos encontrando más palabras maravillosas del español en sus textos, porque podríamos hacer una serie y todas las semanas sacar un vídeo de palabras al español que aparecen en los libros de Borges.